Hola, ¿qué tal, amados hermanos y todas las personas que van a ver este video? Les saludo muy cordialmente y quisiera traer un asunto que por estos días está muy de moda, que es el tema de protestantismo, que se está celebrando eh, el aniversario de la Reforma. Y en vista de que hay mucha desinformación, por ejemplo, escuché a un sacerdote católico romano decir que se llamaban protestantes porque habían protestado, porque protestaban en contra de la Iglesia Católica. Y esto es un error, porque en realidad este nombre de protestante o este calificativo no surge por ese motivo. Y es lo que vamos a tratar de explicar en este corto video. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo inició entonces el protestantismo o cómo se llegó a conocer por este nombre? Resulta que en el año 1521 se promulgó el edicto de Worms por el emperador Carlos V. Este edicto fue en contra de Martín Lutero, prohibiendo que las personas se separaran de la Iglesia Católica Romana y así tratar de evitar que creyeran solo en la Biblia, porque pues este era el énfasis de los reformadores, de Martín Lutero, era volver a la Biblia, dejar los dogmas que se habían inventado en la Edad Media por aquella organización y volver pues a la Biblia nuevamente. En el año 1529, Carlos V volvió a convocar a una reunión en la ciudad de Espira para reafirmar el edicto de Worms con el fin de acabar con el luteranismo e imponer de nuevo el catolicismo romano en el imperio. A la reunión asistieron representantes luteranos y católicos, pero la reunión terminó sin ningún avance, o sea, pues no llegaron a ningún acuerdo. Y durante ese mismo año, varios príncipes firmaron y enviaron una carta en forma de protesta en contra de la intención del emperador Carlos V. Por este documento llamado La Protesta de Espira, así se llamaba el documento firmado por estos príncipes, los partidarios de la Reforma recibieron el apelativo de protestantes. Así que ahí es donde se les comienza a llamar con este nombre, con este calificativo de protestantes. Pero no fue porque de pronto a alguien se le ocurrió por ahí protestar en contra de la Iglesia Católica, sino más bien fueron unos príncipes alemanes que abrazaban el luteranismo, las enseñanzas de Martín Lutero, y al escribir este documento firmado por ellos, de ahí entonces es que se le da el apelativo de protestantes. Para aquel tiempo, cada grupo, tanto protestantes como católicos, tenían su propia Inquisición. Es bien conocido que la Iglesia Católica en la Edad Media tenía una Inquisición terrible, una persecución contra los que no aceptaban sus doctrinas y su religión. Los mataban, los quemaban en la hoguera, etc. También los protestantes también persiguieron a muchos cristianos de la época, ¿verdad? Entonces, en los lugares donde gobernaban, a toda persona que no se sometía a su religión, entonces los perseguían, porque era una obligación pertenecer a la religión donde que ellos pertenecían. Protestantes y católicos persiguieron, arrestaron, maltrataron, torturaron, quemaron, ahogaron y mataron a los cristianos conocidos como anabaptistas. Estos eran los que eran pues apegados a la Biblia en aquella época. Y otros grupos de la época, discípulos de Jesús y que seguían las enseñanzas de la Biblia. Dichos grupos se enfrentaban en guerras entre sí, o sea, los protestantes contra los grupos católicos. Los estados luteranos contra los estados católicos. Acuerde que era por ciudad, por estado. Los príncipes de cada estado peleaban, tenían guerras contra los otros príncipes. Entonces los estados luteranos contra los estados católicos y viceversa. Y de acuerdo a la confesión religiosa que tuvieran los príncipes que gobernaban cada estado, entonces se le imponía dicha religión a dichos estados, ¿no? Aquellos estados, aquellos ciudadanos de esos estados tenían que abrazar la religión que abrazaban los príncipes de aquella ciudad o de aquel estado. Y los príncipes luteranos tuvieron dos guerras en el año 1531 contra Carlos V. En la descripción les dejaré las fuentes de donde tomamos la información.
pero también comentarles que esta es información que aparece en Google y en otras partes y en libros de historia también. Entonces espero sea de ayuda. Esto es un corto resumen de por qué se le comenzó a llamar protestantes a estos grupos. Inicialmente entonces fue porque los príncipes que abrazaban el luteranismo escribieron un documento y se lo enviaron a Carlos V en forma de protesta. De ahí que comenzara entonces el apelativo protestante. Espero sea de bendición. Estamos ahí en contacto y nos veremos en el próximo video. Bendiciones.